Hola, soy Fabián García Pastor, bienvenidos a este nuevo videocapítulo en el cual vamos a hablar sobre el renacimiento de la inteligencia artificial. Y es verdad, hablamos de renacimiento porque la inteligencia artificial nació hace mucho tiempo. A mitad del siglo pasado, a mitad del siglo XX, se hablaba ya de inteligencia artificial y se hablaba de los primeros pasos sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de ese renacimiento? Pues porque la inteligencia artificial desde la mitad del siglo pasado, años 50 del siglo XX, ha tenido sus ups, ha crecido mucho y ha tenido momentos donde ha estado pues mucho más pausada. Y ahora justamente pensamos, igual que piensa pues mucha gente, que ahora es justamente su renacer, es el momento. ¿Y por qué es el momento de ese renacer de la inteligencia artificial? Pues es el momento por varias razones. Pero antes vamos a ver qué es la inteligencia artificial. Y no es baladí, hay decenas, podríamos decir, de definiciones de inteligencia artificial, simples, complicadas, fáciles o más difíciles. Pero básicamente lo que es la inteligencia artificial es una capacidad que tienen las máquinas para replicar alguna de las acciones inteligentes que hacen los humanos. Esto es básicamente una definición sencilla de inteligencia artificial. Y dentro de esas capacidades de las máquinas, pues hay algunas que son evidentes, como es el procesamiento de los datos, como es el almacenamiento de los datos. Algunas lo empiezan a ser menos, como es esa capacidad de aprendizaje, que es justamente cambiar algunas de las cosas que están pensadas a hacer con unas determinadas reglas, cambiarlas para actuar de una forma diferente. Las máquinas tienen esa capacidad de aprendizaje, hablaremos un poquito más enseguida sobre ello. Otro aspecto es la creatividad, y aquí empezamos a tocar un poco esas líneas rojas sobre si las máquinas inteligentes con inteligencia artificial son capaces de ser creativas o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y otros que tal vez. Pero es verdad que ya hay programas de inteligencia artificial que escriben, y escriben bien, y crean bien, son creativos. Y recientemente un gran escritor muy actual se quedó sorprendido, un escritor superventas español se quedó sorprendido de ver los resultados que una máquina con inteligencia artificial proponía sobre textos suyos. Entonces vio cómo cogía parte de su estilo y cómo lo replicaba. Y si bien al final decía que nunca será capaz de escribir pues tal como escribe él, obviamente, sí que decía que tenía una validez relevante, ¿no?, a nivel creativo y sobre todo a nivel de utilización y reutilización. Y después hablamos de las líneas rojas, es decir, hasta dónde está llegando la inteligencia artificial. Una de ellas es lo que se llama la inteligencia artificial general, es decir, no tratar sobre temas específicos y concretos, sino tratar de una forma general, igual que hacemos los humanos sobre cualquier problema que hay en nuestro entorno y que podemos alcanzar y podemos tratar de una forma especial. Y otro es sobre la autoconsciencia. Y aquí este es un tema clave, ¿no?, en el cual pues básicamente se trata ya no de saber realizar algo, sino de conocer, de saber que somos capaces de hacerlo. Esa diferenciación entre el saber hacerlo y el saber que lo sabemos hacer es algo que no está al alcance de las máquinas ahora. En inglés hay dos palabras que lo explican muy bien, que es el awareness y el consciousness. Entonces, cuando hablamos de awareness, hablamos justamente de esa capacidad de conocer algo, ser expertos en resolver un problema. Y la consciencia, el consciousness, se refiere a que realmente somos conscientes de que conocemos la resolución de un problema o la forma de solventarlo. Ese es un punto, una línea roja para la inteligencia artificial en este momento. Pero decíamos por qué este es el momento, por qué es el momento y cuáles son las razones fundamentales por las que en este momento pensamos que, y está ocurriendo así, ese renacimiento de la inteligencia artificial. Bueno, pues una de ellas es evidente, que es el crecimiento de la capacidad de computación. La potencia de computación ha aumentado de forma exponencial, de forma brutal en los últimos años.
hablamos de máquinas gigantescas que son capaces de operar pues como nunca, y cuando establecemos comparaciones con el pasado, pues son comparaciones de órdenes y órdenes de magnitud, la potencia que tienen las máquinas de ahora respecto de las de antes. Pero no solamente esto, sino que aquí tenemos que hablar también de esos grandes centros de cálculo, pero también a nivel global, que están unidos en red y que facilitan que personas y departamentos, pequeñas organizaciones, investigadores, tengan una capacidad, tengan una potencia de cálculo también a su alcance de forma enorme, porque pueden utilizar recursos que no les pertenecen, pero que pueden alquilar o que pueden utilizar pues, de forma temporal para realizar grandes cálculos y que están pues, en manos de grandes organizaciones. Este es un cambio muy importante, como lo es también la disponibilidad de datos. La disponibilidad de datos ahora es tremendo. Tenemos datos y datos por todos los lados, el crecimiento es increíble y esa capacidad, esa disponibilidad de tener tantos datos facilita mucho el que se desarrollen nuevos algoritmos, se prueben nuevos algoritmos y se fomente la innovación. Esos nuevos algoritmos, además, son cada vez más potentes, se crean hay nuevas innovaciones en la algoritmia, se crean nuevos algoritmos más potentes que los que había hasta ahora, y esto es otro de los factores que está haciendo crecer la inteligencia artificial. Como lo es también la inversión. No ocurre igual en todos los países, en todos los lugares, pero si hablamos de una media, la inversión que se está realizando en aplicaciones de inteligencia artificial es enormemente mayor que la que había hace unos cuantos años, por no decir con anterioridad. Hay grandes y grandísimas empresas que únicamente están haciendo aplicaciones, investigación, desarrollos sobre inteligencia artificial. Esto no ocurría con anterioridad y esto está fomentando el crecimiento de la inteligencia artificial. Y después, otro factor importante es lo que se desprende de la sociedad de la información. Estamos todos conectados, como lo vemos, en múltiples aplicaciones, y esto fomenta el que se creen innovaciones, aplicaciones, desarrollos por investigadores que están en puntos distantes del planeta y que están colaborando pues, de una forma como si estuvieran prácticamente en la misma sala. Y esto lo favorece muchísimo la globalidad que tenemos con la sociedad de la información e impacta en la creación de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Uno de los elementos clave de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, el machine learning. Y lo definimos también pues, de una forma muy simple, y es la capacidad de aprendizaje que tienen las máquinas. Es decir, es la capacidad de que una máquina cambie la forma de actuar en función de un input nuevo que reciba. Lo que nosotros denominamos aprender. Nosotros mismos tenemos unas reglas como humanos, en muchos casos, pero esas reglas que nos sirven de mucho para resolver ciertos problemas específicos, somos capaces de cambiarlas cuando recibimos una información nueva. Estamos aprendiendo. Esta es la misma capacidad que las máquinas con aprendizaje automático, con machine learning, tienen. Un recordatorio sobre los tipos de aprendizaje automático es el que tenemos ahí a la derecha, en la diapositiva, y ahí podemos hablar de diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Uno es el supervisado, aprendizaje supervisado, que es cuando disponemos de una serie de elementos en los cuales hay una etiquetación, hay ciertas etiquetas en esos elementos que son relevantes a la hora de utilizar los algoritmos de machine learning. Pensemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como un conjunto de imágenes en las cuales queremos determinar cuál de estas imágenes tienen un semáforo, que a lo mejor algunos de nosotros las hemos visto cuando nos sale un código CAPTCHA para identificarnos o identificar una aplicación, identificar las imágenes que tienen semáforo. Bien, esa etiqueta la hemos puesto y el algoritmo que está por debajo busca realmente esas imágenes que tienen un semáforo. En los algoritmos no supervisados, por el contrario, no existen esas etiquetas. Es decir, ahí no sabríamos, utilizando el mismo ejemplo anterior, que estamos buscando semáforos, sino lo que queremos realmente es, entre todas las imágenes que hay, hacer una serie de acciones, como puede ser su clasificación o su agrupamiento.
es decir, buscamos la cercanía que puede haber entre ellas y encontramos pues, que hay algunas señales de tráfico y se agrupan como tal. Dentro de ellas hay unas de prohibido girar a la derecha y se agrupan como tal, aunque no hayamos dado la etiqueta. Y otras son semáforos, y aunque no dijéramos inicialmente, hubiéramos puesto esa etiqueta, efectivamente pues se agrupan como tal. Sí que hay después algoritmos que lo que hacen es mezclar, muchas veces no son puramente supervisados o puramente no supervisados. Y finalmente, el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un tipo especial de aprendizaje que se utiliza pues, en casos especiales. Por ejemplo, muy típico es en el caso de los juegos, donde no conocemos el ganador hasta el final, o cuando algunos de los datos que recibimos llegan con cierto retraso, como puede ser, por ejemplo, pues en una conducción autónoma, y donde recibimos datos con retraso y hay que tomar ciertas decisiones. Bien, pues esto en cuanto a estas técnicas de aprendizaje automático. Pero vamos a ver también algunas técnicas en generales, también para tener una idea global de lo que utiliza la inteligencia artificial. Y bueno, ahí podemos hablar de diferentes técnicas que las podemos agrupar, algunas de ellas en métodos estadísticos. Dentro de los métodos estadísticos tenemos la regresión lineal, la regresión logarítmica, que básicamente lo que tratan es de acoplar una variable de salida en función de una variable de entrada, ya sea de forma lineal o en algunos casos donde la variación es diferente, pues se aplica la regresión logarítmica. O los métodos bayesianos, que tienen cantidades de aplicaciones. Digamos que aquí hay decenas, centenas, hasta incluso podríamos decir de casi miles de diferentes tecnologías estadísticas, técnicas estadísticas para utilizar. Lo mismo que con los árboles de decisión. En los árboles de decisión hay muchas técnicas diferentes y algunas de ellas son las que estamos viendo ahí, como el Random Forest, como el KNN o como el Support Vector Machine. Caso muy especial también el tema de las redes neuronales, que da para mucho y que aquí simplemente vamos a mencionar. Pues las redes neuronales, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que tratan es de replicar las redes del cerebro, las redes neuronales del cerebro. Es decir, hay una serie de nodos que llamamos neuronas y hay unos enlaces entre estas neuronas, al igual que ocurre en el cerebro, pues igual en los algoritmos de inteligencia artificial cuando aplicamos redes neuronales. En función de que esas capas que utilizamos de diferentes neuronas linkadas, enlazadas entre sí, sean extensas, haya muchas capas, hablamos justamente del deep learning o del razonamiento profundo, aprendizaje profundo en este caso. En el caso de las redes neuronales es habitual que tengamos un grupo de datos. Es muy importante los datos, por eso hablábamos anteriormente que es una de las razones fundamentales del crecimiento de la inteligencia artificial, datos de entrenamiento para crear ese conexionado, esas conexiones entre las diferentes neuronas y datos que se utilizan realmente para hacer las pruebas y obtener los resultados. Bien, esto en cuanto a las técnicas, y finalmente vamos a terminar con esta diapositiva en la que vemos sus aplicaciones para los negocios, porque la inteligencia artificial se puede aplicar de forma transversal a todas las áreas o a casi todas las áreas, como se está haciendo en medicina, en la industria, en manufacturing, en seguros, y es una de las ventajas que tiene y que la hacen muy diferencial también. La hacen diferencial hasta el punto de que estamos viendo cómo las empresas que están aplicando tecnología de inteligencia artificial están creciendo pues, de una forma diferencial y exponencial. Y ya sabemos lo que significa exponencial, que no son crecimientos pequeños, sino que justo el utilizar técnicas de inteligencia artificial muchas veces facilita el que ese crecimiento sea mucho más exponencial. Terminamos con simplemente nombrar que uno de los elementos a tener en cuenta dentro de la inteligencia artificial, y cuando hablamos de ella, son los sesgos que se producen y los temas éticos. Y es algo que merece la pena considerar desde el principio. Estamos viendo como alguna de las técnicas de inteligencia artificial, y es un ejemplo claro, el reconocimiento facial, discriminaban a la gente de color negativamente respecto de la que no lo era. Y esto es un claro ejemplo de sesgo de inteligencia artificial y cómo los temas éticos pues, tienen una relevancia importante. Bien, pues con esto hemos repasado lo que es el renacer de la inteligencia artificial, que veremos
con más detalle dentro de la clase correspondiente, y con esto pues terminamos este videocapítulo. Muchas gracias.